un periodo que va desde la declaratoria de herederos o la inscripción del testamento hasta la fecha en que se adjudiquen judicial o extrajudicialmente los bienes que constituyen la masa hereditaria. Por ese periodo ya no declaran la sucesión indivisa, declaran los herederos y demás sucesores, quienes deberán incorporar a sus propias rentas la proporción que les corresponda en la renta de la sucesión, de acuerdo con su participación en el acervo sucesorio, excepto en los casos en que los legatarios deban computar las producidas por los bienes legados. A partir de la fecha en que se adjudiquen judicial o extrajudicialmente los bienes que constituyen la masa hereditaria, cada uno de los herederos deberá computar las rentas producidas por los bienes que se les haya adjudicado. O sea, son cuatro momentos. Son cuatro momentos. En el primer momento, fallece el causante y se tiene que presentar una declaración jurada del impuesto a la renta a nombre del causante por las rentas generadas hasta la fecha de su fallecimiento. En un segundo momento, declara la sucesión indivisa del causante. Declaración de la sucesión indivisa del causante por las rentas generadas desde el fallecimiento del causante y hasta la fecha de dictada la declaratoria de herederos o inscrito el testamento en los registros públicos. Y el tercer momento se produce con la declaratoria de herederos o la inscripción del testamento en los registros públicos. En este tercer periodo, quienes declaran son los herederos por la parte proporcional que les corresponde de acuerdo con su participación en el acervo sucesorio, por la parte proporcional que le corresponde de acuerdo a su participación en el acervo sucesorio. Y finalmente, cuando se adjudican judicial o extrajudicialmente los bienes que conforman la herencia, cada heredero declara la renta generada por los bienes que le han sido adjudicados. Entonces acá, ¿qué cosa es lo que está diciendo este artículo? Este inciso 2 del artículo 1A del reglamento. Tratándose de sucesiones indivisas, se deberá considerar únicamente los inmuebles de propiedad de la sucesión. O sea, cuando la sucesión indivisa es contribuyente del impuesto a la renta, y vende el inmueble, solamente se considera la venta de ese inmueble y no se toma en cuenta los inmuebles de propiedad de los herederos. Para el caso de la sucesión indivisa, los inmuebles de propiedad de los herederos no tienen ninguna relevancia. La sucesión indivisa puede acogerse al régimen de la inafectación del impuesto a la renta para la casa habitación sin tener que computar la propiedad de los bienes inmuebles cuyos titulares son los herederos.
Eso es lo que está diciendo esta regla. Y en último lugar, tratándose de inmuebles sujetos a copropiedad, se deberá considerar en forma independiente si cada copropietario es propietario a su vez de otro inmueble. En tal sentido, se imputará como casa de habitación solo en la parte que corresponda a los copropietarios que no sean propietarios de otros inmuebles. Además, hay que tener en cuenta que las ganancias de capital provenientes de la enajenación no habitual de inmuebles están comprendidas en los alcances de las reglas generales de los artículos 1, inciso B y 2 de la Ley del Impuesto a la Renta. Sin embargo, tales ganancias solo están grabadas si el inmueble enajenado fue adquirido a partir del 1 de enero del 2004, según lo prevé la primera disposición final del Decreto Legislativo 945. Si el inmueble fue adquirido antes del 1 de enero del 2004, la transferencia no está grabada como ganancia de capital. Y el decreto supremo 086-2004 EF ha reglamentado esta regla de la siguiente manera: no estará grabada como el impuesto a la enajenación de inmuebles cuya adquisición se haya realizado con anterioridad al 1 de enero del 2004 a título oneroso o gratuito mediante documento de fecha cierta. Tratándose de sucesiones indivisas a que se refiere el primer párrafo del artículo 17 de la ley, se reputará como fecha de adquisición del inmueble a la fecha de fallecimiento del causante. La sucesión indivisa es contribuyente del impuesto, lo cual ocurre al día siguiente de producido el fallecimiento del causante. En el caso de personas naturales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 de la ley, se considera como fecha de adquisición a la fecha en que se dicte la sucesión intestada o se escriba el testamento en los registros públicos. Esta última regla merece una explicación, porque de acuerdo con el artículo 660 del Código Civil, desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Esa es una transmisión ipso iurem, por mandato de la ley. No se requiere de ninguna formalidad, no se requiere de la suscripción de ningún documento. Con el fallecimiento de una persona, los bienes, derechos y obligaciones de esta se transmiten automáticamente a sus sucesores. Pero ¿qué cosa es lo que está diciendo el Decreto Supremo 086-2004 EF en relación con las transmisiones mortis causa? Por ejemplo, Juan Pérez falleció el 26 de febrero del 2003, pero la declaratoria de herederos de Juan Pérez recién se emitió el 15 de abril del 2004 y la venta del inmueble por los herederos de Juan Pérez se produjo el 28 de noviembre del 2015. Para la ley
los herederos habrían adquirido el inmueble el 15 de abril del 2004 y no el 26 de febrero del 2003, a pesar de lo dispuesto por el artículo 660 del Código Civil, que dice que por la muerte de una persona se transmiten a sus sucesores los bienes, derechos y obligaciones que constituyen su herencia. Esta norma, con rango de decreto supremo, está pretendiendo ir en contra de lo dispuesto por el Código Civil y, en consecuencia, es una norma inconstitucional, porque en este caso se tiene que preferir lo dispuesto por el Código Civil y reputar que los herederos adquirieron el 26 de febrero del 2003 y no el 15 de abril del 2004. Se adquirieron el 26 de febrero del 2003, se benefician de la inafectación, porque habrían adquirido antes del 1 de enero del año 2004. Eso es lo que dice la casación 17472-2023 Lima, publicada el 18 de diciembre del 2003. En el caso, los cónyuges propietarios originales del inmueble fallecieron antes del 2004 sin dejar testamento y sus declaratorios de herederos se produjeron en el año 2004. Luego, uno de los herederos vendió su derecho de copropiedad sobre el inmueble. Estuvo grabada con el impuesto a la renta la ganancia obtenida por el coheredero al vender su derecho de copropiedad sobre el inmueble, no por cuanto con la muerte de una persona se transmiten a sus sucesores los bienes que constituyen su herencia de acuerdo al artículo 610 del Código Civil. La declaratoria de herederos tiene valor declarativo, es decir, se reconocen los derechos que surgen al momento del fallecimiento del causante. En el caso, el enajenante adquirió su derecho de propiedad sobre el inmueble al fallecer sus padres, lo que ocurrió antes del 2004. Otra renta de personas naturales, indemnizaciones. Las personas naturales que no realizan actividad empresarial pueden recibir indemnizaciones, en cuyo caso la pregunta es si es que esas indemnizaciones están grabadas con el impuesto a la renta o no. Por ejemplo, un jugador de fútbol contrata una póliza de seguro contra todo riesgo en el caso de que sufra una lesión que lo aparte de la práctica deportiva profesional que realiza. Esa indemnización está grabada con el impuesto a la renta. Económicamente se podría decir que esa indemnización está grabada en la parte que cubre el lucro cesante, o sea, la ganancia que el deportista profesional dejará de obtener como consecuencia de la lesión perpetua que ha sufrido y que le impide continuar en el campo de juego.
la indemnización reemplaza económicamente a esa ganancia lícita dejada de obtener. Y por lo tanto, la indemnización en la parte que cubre el lucro cesante tendría la calidad de renta. Sin embargo, la ley del impuesto a la renta no ha contemplado esa solución. La ley no señala que las indemnizaciones percibidas por personas naturales no empresarias están gravadas con el impuesto a la renta, por lo menos en la parte que cubren el lucro cesante. En consecuencia, las indemnizaciones abonadas a las personas naturales sin negocio se encuentran fuera del campo de aplicación del impuesto, constituyendo un ingreso inafecto. Esto es así porque la ley considera que las indemnizaciones percibidas por personas naturales no empresarias no son renta producto, pues no provienen de la explotación de una fuente. Y además porque las disposiciones del artículo 3 de la ley del impuesto a la renta establecen el gravamen de las indemnizaciones en determinados supuestos, todos ellos referidos exclusivamente a empresas. La ley se ha cuidado de señalar que las indemnizaciones están gravadas cuando son percibidas por empresas. De tal manera que la interpretación más razonable es considerar que la ley no ha querido gravar las indemnizaciones cuando son percibidas por personas naturales no empresarias, ya que estas indemnizaciones cubran el daño emergente o cubran el lucro cesante. Se puede afirmar entonces que también están inafectas las indemnizaciones por daños y perjuicios a la reputación profesional, artística, etcétera, así como las que reparan el daño sufrido en un bien cualquiera sea su monto, aun cuando se trate de bienes cuya enajenación habría originado un ingreso computable. Las indemnizaciones por daños y perjuicios a la reputación profesional, artística, no están grabadas como el impuesto a la renta cuando son percibidas por personas naturales no empresarias. Tampoco están grabadas como el impuesto a la renta las indemnizaciones por daños sufridos sobre bienes del patrimonio del contribuyente, aun cuando la enajenación de ese bien originara ingresos gravados con el impuesto. Por ejemplo, es el caso de un inmueble que se arrienda para local comercial y que sufre un incendio, pero felizmente el inmueble está asegurado bajo todo riesgo y la compañía de seguros haga la indemnización a la persona natural. Esa indemnización no está grabada con el impuesto a la renta, pues es percibida por una persona natural no empresaria. Por otro lado, el artículo 18, tercer párrafo de la ley dispone la inafectación de las indemnizaciones obtenidas
conforme a las disposiciones laborales vigentes y a las que se originan por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad. Bien, hasta ahora hemos visto las ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles. Ahora vamos a ver el otro supuesto de ganancias de capital grabadas, el supuesto de ganancias de capital provenientes de la enajenación de valores mobiliarios. Recuerden ustedes que tratándose de las ganancias de capital, están grabadas las ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de valores mobiliarios, acciones, participaciones, bonos, cédulas hipotecarias, certificados, valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador y otros valores al portador. Cuando una persona natural vende esos valores mobiliarios, esa venta está grabada como ganancia de capital. Esa venta está grabada como ganancia de capital. ¿Ok? Sin embargo, debe tenerse en cuenta una regla que es muy importante dentro de la sistemática de la ley. La ley considera ganancia de capital la obtenida hasta la segunda enajenación y la tercera categoría la que se obtenga desde la tercera enajenación cuando se trata de la enajenación de inmuebles por personas naturales no empresarias. En cambio, cuando se trata de rentas derivadas de la enajenación de valores mobiliarios, la ley se encarga de señalar expresamente que los resultados de la enajenación de los valores mobiliarios siempre son rentas de segunda categoría en todos los casos, no importando el número de enajenaciones de acciones que se lleven a cabo en el transcurso del ejercicio. La ley hace una atingencia muy importante, muy relevante, y dice, tratándose de ganancia de capital proveniente de la enajenación de inmuebles, hay habitualidad a partir de la tercera enajenación y esa tercera enajenación está grabada como renta de tercera categoría con la tasa de 29,5%. La ley tratándose de enajenaciones de inmuebles diferencia el régimen tributario según haya habitualidad o no en la enajenación de inmuebles. Cuando la enajenación de inmuebles es no habitual, hay ganancia de capital grabada con la tasa de 5%. En cambio, cuando la enajenación de inmuebles es habitual, la renta es de tercera categoría y está grabada con la tasa de 29,5%. En cambio, cuando se trata de enajenación de valores mobiliarios,
acciones, bonos, cédulas, certificados. No importa el número de operaciones de venta de valores mobiliarios que se lleve a cabo en el transcurso del ejercicio. En todos los casos, la ley reporta que hay ganancias de capital, renta de segunda categoría, grabadas con la tasa de 5%. O sea, una persona natural puede dedicarse a comprar y vender valores mobiliarios en la rueda de valores de la Bolsa de Valores de Lima y puede realizar 5 operaciones de venta, 50 operaciones de venta, 800 operaciones de venta, 1000 operaciones de venta en el transcurso de un ejercicio. En todos los casos, esas operaciones generan ganancias de capital, renta de segunda categoría, grabadas con la tasa de 5%, por mandato expreso del artículo 25, inciso L de la ley del impuesto a la renta. Hay una diferencia muy grande entre la tasa del 5% y la tasa de 29,5%. El artículo 52A de la ley, el artículo 52A de la ley dice: el impuesto a cargo de las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, se determina aplicando la tasa del 6,25% sobre sus rentas netas del capital. Acá la ley habla de rentas netas del capital, que es otra forma de referirse a las ganancias de capital. Las ganancias de capital percibidas por personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, son ganancias de capital grabadas con la tasa de 6,25%. Es 6,25% porque al ingreso por la venta del bien de capital se le hace una deducción del 20%, con lo cual la renta neta correspondiente a la ganancia de capital no es el 100% del ingreso por la venta, sino el 80% del ingreso por la venta, porque hay una deducción de 20% concedida por la ley sin necesidad de prueba en contrario. La ley se le otorga a todos los contribuyentes. Todos los contribuyentes que generan ganancias de capital tienen derecho a deducir del precio de venta del bien de capital el 20%, con lo cual tributan solo sobre el 80%. El 6,25% del 80% es equivalente al 5% del precio de venta.
el 6,25% del 80%. Es decir, si la enajenación es habitual, genera renta de tercera categoría. Y el artículo 55 de la ley dice que el impuesto a cargo de los perceptores de renta de tercera categoría domiciliados en el país se determinará aplicando la tasa de 29,50% sobre su renta neta. 29,50% sobre su renta neta. Esta tasa de 29,50% se aplica a partir de la tercera enajenación de inmuebles, porque esa tercera enajenación es habitual para la ley. Respecto a las operaciones con inmuebles y acciones, se han introducido recientemente importantes modificaciones en la ley de impuesto a la renta, pues la ganancia de capital está ahora sujeta al impuesto en el caso de personas naturales domiciliadas, quienes deben pagar el tributo con la tasa del 5%, tratándose de la enajenación de acciones a eso parecido a la condición de número de transacciones que efectúen tales contribuyentes. En resumen, el artículo primero, segundo párrafo, numeral 3 de la ley dispone que están incluidas dentro del mismo artículo, o sea, están incluidas como rentas producto, los resultados de la venta, cambio, disposición habitual de bienes. En concreto, se considera ganancia de capital la obtenida hasta la segunda enajenación y renta de tercera categoría la que se obtenga desde la tercera enajenación cuando se trata de la enajenación de inmuebles por personas naturales no empresarias. Escapan a esta regla las rentas derivadas de la enajenación de valores mobiliarios. La enajenación de valores mobiliarios, las que por mandato expreso del artículo 24, inciso L de la ley, son rentas de segunda categoría en todos los casos, no importando el número de enajenaciones de acciones que se lleven a cabo en el transcurso del ejercicio. Artículo 24, son rentas de segunda categoría las rentas producidas por la enajenación, redención o rescate que se realice de manera habitual de acciones y participaciones, de valores mobiliarios, con lo cual la ley está diciendo expresamente que son rentas de segunda categoría. La ley está diciendo que son rentas de segunda categoría, ganancias de capital, las que provengan de la enajenación de valores mobiliarios que se realice de manera habitual. O sea, la habitualidad, en el caso de valores mobiliarios, no implica un incremento de la tasa. La habitualidad no hace que la renta se transforme de renta de segunda categoría a renta de tercera categoría.
La enajenación de valores mobiliarios, así sea habitual, siempre está grabada con la tasa del 5%. El artículo 28 de la ley es el que señala cuáles son las rentas de tercera categoría. Son rentas de tercera categoría las derivadas del comercio, la industria, minería, de la explotación agropecuaria, forestal, etcétera, etcétera. De las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que se refieren los artículos 2 y 4 de esta ley respectivamente. En el supuesto que se refiere al artículo 4 de la ley, constituye renta de tercera categoría la que se origina a partir de la tercera enajenación inclusive. Las rentas y ganancias de capital previstas en los incisos A y D de este artículo, producidas por la enajenación, redención o rescate de los bienes a que se refiere el inciso L del artículo 24 de esta ley, solo califican como de la tercera categoría cuando quien la genere sea una persona jurídica. El inciso D de este artículo está hablando de ganancias de capital e ingresos por operaciones habituales a que se refieren los artículos 2 y 4 de esta ley. El artículo 2 se refiere a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de valores mobiliarios. El último párrafo del artículo 38 dice, cuando se trata de renta de los valores mobiliarios, solo calificará como renta de tercera categoría y la enajenación la realiza una persona jurídica. De tal manera que si es una persona natural la que realiza la enajenación, esa enajenación genera rentas de segunda categoría, ganancias de capital, grabadas con la tasa del 5%. Bien. Viviana, ¿estos casos los ha resuelto? Doctor, buenas noches. Esos ¿O casos todavía. Hemos resuelto los anteriores asociados a habitualidad en la venta de inmuebles, pero los más básicos, ¿no? Que correspondían a ese tema del primer día. Esos todavía. Esos serían para hoy. entonces, resuelvo estos casitos, pues, Sí, doctor. Como para, para que te alcance el tiempo, te voy a pasar el micro y resuelvo casos. Si tienen alguna duda, me la hacen conocer en la próxima clase. gracias, doctor Julio. ¿Tienen, ¿tienen alguna pregunta? El control va a ser la próxima semana, de todas maneras, ¿no? Listo, pues. Entonces, que pasen buena noche. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Chicos, buenas noches. Tienen 5 minutos para volver con los casos prácticos. Y si tuvieron alguna consulta también de la clase, la conversamos. Ahorita voy a ubicar las PPTs para proyectar los casos que vamos a ver hoy. Em, Como hemos terminado antes de lo acostumbrado, hay que aprovechar para también que vayan a descansar, ¿no? O a apoyar y seguir en la toma. Chicos, el examen es para desarrollar. Ahorita vamos a ver en los casos de ahora cómo es que el profesor va a más o menos plantear sus preguntas para su próximo control. Esto lo hago con mención, puesto que el año pasado fueron de esta manera, ¿no? Su primer control. A las 8:43 iniciamos. Pueden ir a tomar un vaso de agua o algo.
De acuerdo, chicos. Avanzamos. ¿Alguna duda de la clase de hoy antes de continuar con nuestros pasos? Recuerden que hemos visto casa-habitación, cómo es que tributan las sociedades conyugales, qué pasa en el caso de las sociedades indivisas, que es algo que habíamos conversado en atención a la pregunta de algunos de sus compañeros. Y bueno, acá hay un caso, esto lo resolvió. Este vamos a resolver antes de los demás. Una persona natural sin negocio se dedica habitualmente a comprar y vender acciones en la bolsa de valores de Lima. Compra acciones cuando éstas se encuentran a un valor muy debajo de lo normal y procede a venderlas cuando ya están a un precio superior, ¿no? Del costo en que lo adquirió. Entonces nos señalan que obtiene ganancias producto de las ventas. Sí hay una ganancia. Esta ganancia es de segunda o de tercera categoría. Nos dice que se dedica habitualmente. Chicos, lo acabamos de ver en clase. ¿Alguno? De segunda categoría. ¿De segunda? Sí, muy bien, gracias. Espérate, voy a anotar, ¿verdad? Lo que se participa. Cocinar y patio, ¿no? Ujú. Y ya, perfecto. Porque a diferencia de los otros elementos o bienes que hemos estado advirtiendo, tanto en la clase y en las explicaciones anteriores también, es que las personas naturales obtienen rentas de primera, producto de arrendamientos, de subarrendamientos y demás derechos que se pueden explotar de una vivienda y generan renta de primera categoría. Pero también pueden obtener rentas de segunda categoría que se generan justamente con los demás ingresos o ganancias que se generan a partir de bienes de capital, inmuebles, acciones, préstamos, regalías, entre otros. Entonces, cuando hablábamos de, en este marco de las rentas de segunda categoría, decíamos, pues, ¿no? En el caso de los inmuebles, que a partir de la tercera venta que se produzca de la venta de inmuebles en un ejercicio, se va a entender que ya es renta producto, es decir, una actividad habitual, y va a estar grabado con renta de tercera categoría, 29.5, pero las dos primeras el 5%, ¿no? Pero en el caso de las acciones, y ya como hemos hecho la precisión, es un caso excepcional, pero se entiende que no existe habitualidad, ¿no? No hay en ningún caso ganancia de tercera, para personas naturales, de tercera categoría en el caso de la venta y compra de acciones. Entonces, esta renta es de segunda, por supuesto, todas las ventas, pese a que siempre gane, pueda perder en alguna ocasión, siempre pueda perder, en realidad no importa. Y por ende, la tasa que se le va a aplicar es la del 5%. Muchas gracias a los participantes, están votados. Es importante que participen, es muy importante. Al final de año les conviene. Bueno, esto ya lo está, el profesor ya lo explicó, es justamente lo que estamos incidiendo. Y aquí vienen los casos. Hoy mismo les paso las PPDs.
Nos dice, si una empresa se dedica a la comercialización de muebles y enseres para oficinas y decide vender el inmueble de su propiedad que adquirió hace 5 años y que desde esa fecha utiliza como sede de la empresa. Esa venta se encuentra grabada según el impuesto a la renta. Nos piden qué norma de la ley y por qué. Ay, no sé si tienen el norma. Pero ya por lo que hemos estado conversando, además de lo que podamos revisar en la ley, en el artículo, bueno, el capítulo 1, ¿qué opinión tendrían con relación a esta comercialización? Esto, esto, esto. Eh, Consideraría que sí se encontraría grabado Por supuesto, ¿por qué? porque, bueno, ese bien, ese bien inmueble cumple, bueno, una función, bueno, forma parte, ¿no? De la función, bueno, del, de las funciones que realiza la empresa, ¿no? No es una, bueno, así la pondría yo, ¿no? Es parte de forma parte del inventario o mobiliario de la empresa, ¿no? Ya, Diría. muy bien, perfecto. Está muy bien el concepto, la idea que tienes, Pablo. Dos participaciones, perfecto. Ahora, claro, en el entendido que estamos eh, ante una pregunta de qué, qué está realizando una empresa, nos pueden dar datos de que lo tiene 5 años, de que lo utiliza, bueno, en este caso sí es importante que nos diga para qué lo está utilizando, porque puede haber empresas que se dedican a comprar y vender inmuebles. Ahí este domicilio, esta vivienda, ya no va a ser parte de su capital, sino va a ser eh, parte de sus... O sea, hay distintos activos que puede tener una empresa. Un activo fijo, como yo les mencionaba en el caso de una panadería, un caso muy práctico, su horno. No van a vender su horno. O sea, en una situación normal. No van a vender, no sé, la panadería no tendría por qué vender el horno. O sea, algo que tenga, en fin, esté mal, no sé. Pero ese ingreso que está obteniendo la empresa por vender su activo fijo, eso es lo que se determina, que era lo que tú estabas buscando las palabras, ¿no? Es parte de su inventario y demás. Pero a lo que denominamos inventario, en realidad son a las cosas que la empresa vende. Es decir, si esta empresa se dedica a vender inmuebles, estos inmuebles ya no son parte del activo fijo, sino son parte de su activo corriente o inventario, ¿no? Porque es lo que vende. Si una tienda vende, una empresa vende ropa y tiene una propiedad donde trabaja, esa propiedad es su activo fijo, pero la ropa que vende es el activo corriente. O sea, claramente forma parte de la empresa, de los activos de la empresa, pero la venta de cada uno al final va a estar grabado con lo mismo, pero por distintos artículos, ¿no? En la ley del impuesto a la renta, en el capítulo 1, si no es en el artículo 1, es en el artículo 2, máximo 3, que te dice que va a estar grabado con impuesto a la renta la ganancia de capital, ¿no? En este caso, no nos interesa que se ha adquirido hace 5 años, eso nos importaría si es una persona natural para identificar si ha sido un bien destinado
vivienda y que lo ha tenido no menos de 2 años y que no está destinado exclusivamente a actividades comerciales, depósito, entre otros, ¿no? Entonces, como es una empresa, todo va a estar grabado con 29.5, pero acá, si ustedes ven, ustedes ya saben que va a estar grabado con 29.5 porque hemos conversado que las actividades comerciales que realizan las personas jurídicas o las personas naturales habituales que adquieren esta condición ya como un negocio, va a estar grabada con 29.5, pues acá lo que nos pregunta el doctor es en base a qué norma, que va a ser muy usual, sus controles, incluso sus exámenes lo van a poder dar con ley. Pero, ¿por qué? Porque quieren que asuman una posición y una justificación, ¿no? Entonces, por eso les digo, vamos a ver ahorita casos en los que más o menos van a entender cómo son los exámenes del doctor en general, sea controles, sea examen final, como me parece que comento para este año no va a haber parcial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que decir acá? Primero les está pidiendo qué norma. Identifican cuál es, debe ser uno, dos o tres, ahorita lo validamos, de la ley del impuesto a la renta, pero no únicamente me van a poner la norma, ¿no? Sino me van a decir por qué está en este caso aplicándose, ¿no? ¿Qué diría? Que pues la empresa tiene como activo, no es necesario que digan activo fijo, pero sí como un elemento primordial de, pues porque está sus oficinas, ¿no? Se entiende que es primordial de la empresa y pues no está destinada a venta usual, sino que es parte de su activo y de su capital, en todo caso, y que lo está vendiendo, ¿no? Entonces se está desprendiendo de este bien. Entonces lo que van a decir es que las características de este bien para esta empresa es que es un bien de capital, no es un bien eh, o un activo corriente, un inventario, pues, ¿no? Por ende, va a estar grabado con base en esta norma, ¿no? Esa es la explicación en todo caso, que tendría que dar con sus propias palabras, lo importante es la fundamentación, que era justo lo que me decía Pablo, ¿no? Oye, esto es parte de la empresa, de su activo, o sea, si lo vende, sí, sí va a estar grabado, ¿no? Perfecto. Solamente identificar, en todo caso, la base y referenciarlo y explicar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un activo fijo, es una parte primordial, ¿no? Esto no está destinado a la venta, pues, ¿no? Identificas que es un capital y esto sería una ganancia de capital, ¿no? Ahora, ¿en qué casos los beneficios obtenidos por personas naturales en operaciones no habituales, se encuentran grabados con el impuesto de la renta? Eso es muy amplio, ¿no? Mm, más sencillo sería en qué casos los beneficios obtenidos por personas naturales no habituales no se encuentran grabados con el impuesto de la renta, porque son pocos, ¿no? Pero en general lo que podríamos decir, acá no nos están hablando de segunda categoría, no nos están hablando de tercera categoría, pero ¿qué me podrían decir? ¿En qué casos? Mm, ¿Alguno tiene idea? Creo que cuando el bien inmueble era usado como casa habitación y el otro caso por herencia, algo así. Ya, esos son los que no están grabados con el impuesto de la renta, ¿verdad? Cuando es por herencia, cuando es casa habitación, cuando ha sido adquirido antes del 1 de enero del 2004, también va a estar inafecto. Entonces, está bien la participación en el sentido de que identificas cuáles no están grabados. Pero la pregunta 2 me están diciendo, ¿en qué casos los beneficios obtenidos por personas naturales en operaciones no habituales se encuentran, bueno, sí me dicen no habituales, no serían rentas de segunda, se encuentran grabados con el impuesto de la renta? Yo podría decir todas aquellas ventas que ejecuta una persona natural sin negocios, entiendo, una persona natural, durante un ejercicio de inmuebles que han sido adquiridos con posterioridad del 2004, del 1 de enero del 2004, y que no computan casa habitación, obtenido a causa de muerte,
Y uno más. Bueno, ya dije lo del 2004, ¿no? Entonces, ahí yo estoy explicando y yo sé, ya estoy indicando cuáles serían las excepciones, pero en general son todas aquellas ventas, pues, ¿no? Que se ejecutan en un año, las dos primeras ventas, porque a partir de la tercera ya se convertiría en una operación habitual. Entonces, es eso. Como ustedes ven, es explicar lo que ya conocen, pero enfocando en qué exactamente me está preguntando, ¿no? Entender exactamente, porque si me ponían no en la venta de inmuebles obtenidos a causa de muerte, inafectos, estaba al revés la respuesta, ¿no? Era justamente lo que yo pedía, lo contrario. Pero bueno. Una persona natural ha encontrado una buena fuente de ingresos a través de su participación en remates judiciales de inmuebles grabados con garantía hipotecaria, que las entidades del sistema bancario y financiero ejecutan para la cancelación de los créditos hipotecarios otorgados a sus clientes. Esta persona participa en los remates y compra los inmuebles pagando un precio que usualmente es inferior al valor de mercado de los mismos. Después de la adquisición los ofrece a los interesados mediante sus redes sociales, logrando la venta y obteniendo una ganancia por el diferencial. En el año 2020, esta persona ha adquirido 5 inmuebles mediante remate y los mismos 5 inmuebles los ha vendido con ganancia en ese mismo ejercicio. ¿Cuál es el régimen tributario de impuesto a la renta que le corresponde abonar a dicha persona por las ganancias que se obtiene de estas ventas? ¿Qué opina? Los compra en el 2020, 5 inmuebles, y los mismos 5 inmuebles los vende con ganancia ese mismo año. Eso ya lo hemos visto hace 2 semanas. Sí, creo que la primera y segunda venta Ujú. serían de segunda categoría, ¿no? Sí. Ujú. Y las tres últimas de tercera categoría. Tercera categoría, recuerden que mantiene su... Muy bien, Josimar. Y también quien escribió, Gianfranco. Gianfranco y Josimar. Déjenme olvidar. Josimar está participando 2 veces. Y Gianfranco. Ya. Ok, es cierto. Como tenemos normas y reglas específicas para la habitualidad, se entiende que a partir de la tercera venta, pues esta persona tendría que estar grabada como renta producto, es decir, con el 29.5, ¿no? Ahora, queda en discusión de que si esta actividad ya es una actividad empresarial, o sea, de esta persona, debería ser grabado desde la primera con renta de 29.5. En general, no, porque tenemos las personas naturales cierta libertad o margen de, mm, ¿cómo decirlo? Es un margen de consideración de que se entienda, ¿no? Que las primeras ventas, pues las hacemos con no una intención de vender, porque lo encontramos eh, como una actividad empresarial, ¿no? Sino ya, como tenemos normas específicas, sería a partir de la tercera. Así que está muy bien. Ahora, si una persona ya hubiera realizado en el mismo ejercicio su tercera venta de inmuebles y esta está sujeta como corresponde al 29.5% de impuesto a la renta, si ella continúa efectuando enajenaciones de inmuebles, pero que versan exclusivamente sobre bienes adquiridos a causa de muerte, tales operaciones posteriores resultan grabadas con 5, con 29.5, ¿o por qué? ¿Qué le corresponde?
¿Se acuerdan, Ah, chicos? no recuerdo, bueno, no recuerdo, creo que era 29.5. ¿Quién participó? Paulo, ya, muy bien, gracias por la participación, se valora mucho la participación. ¿Por qué crees que sería 29.5? Recordemos, acá nos dice ya, Sí. digamos que es el mismo caso, ¿no? O sea, el anterior, ya vendió sus dos, ya tiene la calidad de enajenaciones habituales, pero nos dice ahora va a seguir vendiendo inmuebles adquiridos a causa de muerte en herencia. ¿Por qué sería 29.5? Porque ya adquirió su calidad de habitual. Claro, no, entiendo, o sea, recuerdo la clase era, por ejemplo, el tema del estacionamiento, ¿no? Que si una persona tenía la calidad habitual, si Mantenía, posteriormente claro, mantenía la calidad, ¿no? De por supuesto. habitual No y computaba, ya, pero no, seguía. no, exacto, no Ujú. computaba, pero sí, así que no recuerdo bien, pero también creo que era el mismo caso en Ya, el tipo está muy bien que recuerdes el tema de los estacionamientos, depósitos, ¿no? Ellos no eran habituales, o sea, no computaban habitualidad, pero sí podían ser habituales si ya el sujeto había obtenido con anterioridad esta calidad. Pero en el caso de los... Sí, Katiuska. Bueno, en el caso también de los bienes heredados por muerte, en ningún caso computan. O sea, a pesar de ya haber realizado la tercera venta, y es Ujú. una excepción. Ajá, eso Sí, es lo que... muy bien. Katiuska, ya anoté. Muy bien. Gracias por sus participaciones. Los estoy anotando. Sí, como me decía Paulo, yo recuerdo que los depósitos y las cocheras no computaban para efectos de la habitualidad. Sin embargo, en el caso de las ventas, enajenaciones de inmuebles obtenidos a causa de muerte, es decir, producto de herencia, era incluso más particular y disruptivo, porque ¿qué nos decía la ley en el artículo 4? En ningún caso se considerarán operaciones habituales, en ningún caso, ni se computarán para efectos del tema de la habitualidad. Entonces había una exclusión directamente tanto para las enajenaciones que se habían adquirido por causa de muerte, como las enajenaciones de las casas habitaciones. En ambos casos, incluso si ya se hubiera obtenido la calidad de habitual, va a configurar como tal en los bienes adquiridos o por ventas de bienes adquiridos a causa de muerte y también los de casa habitación. O sea, esto va a aplicar también para casa habitación. Entonces, si no se va a considerar como habitual ni se va a computar, no le va a adicionar, ¿no? Computar, decíamos, sumar como una venta más, pues lo que le corresponde en realidad es que esté grabada con el 5%. ¿Y cómo van a responder? Pues explicando que va a estar grabada con el 5% y mencionando que se aplica a este caso la exclusión que detalla el artículo 4 en su sexto párrafo. Artículo 4 de la ley del impuesto a la renta. Es muy importante que tengan su ley y su reglamento. Entonces, muy bien la participación de ambos. Y bueno, esto que ya estábamos revisando, tratándose de la enajenación de acciones representativas del capital de sociedades y otros valores, la habitualidad se configura si la persona en el curso del ejercicio ha efectuado al menos 10 compras y 10 ventas de tales bienes. Ello implica que a partir de la 11ª enajenación, la ganancia de renta de tercera categoría grabada con la tasa 29.5 está de acuerdo. En este caso, tienen para desarrollar con amplitud por qué todas las afirmaciones estarían siendo incorrectas, ¿no? En principio, porque la ley no dispone que para este caso de los bienes mobiliarios haya una configuración de habitualidad, sino por el contrario, estas siempre van a ser rentas de segunda categoría. Y en ese sentido, pues mencionan, ¿no? Que a partir de la 11ª va a seguir manteniendo la calidad de segunda categoría. Esto con eh, puede haber ganancias, pérdidas que se van compensando en el año, ¿ya? ¿Qué sucede? Yo vendo 5 acciones durante el 2026
Y lo que yo voy a hacer es declararlas a fin de año. ¿Por qué? Porque en algunas yo estoy seguramente obteniendo ganancia y en otras pérdidas. Entonces, ¿qué hago con esa ganancia? Digamos que vendí dos y en una gané 1.000 soles y en la otra perdí pues 500 soles. Ahí va a haber una ganancia neta generada por la venta de activos o valores mobiliarios solamente por 500. Entonces no tiene sentido o no tendría un sentido práctico de que yo solamente declare las, no sé, las ganancias, ¿no? Y deje las pérdidas como que, ¿qué pasó con mis pérdidas? Las pérdidas las compenso con mis ganancias, pero solo en este año, ¿no? No las puedo arrastrar. Eso pasa con las acciones. Muy bien, chicos, ya nos falta poco. Sí, creo que listo, pues. Ya. Si una persona natural ha vendido dos inmuebles en el transcurso de un ejercicio gravable, lo cual originó ganancias de capital grabadas con la tasa del 5%, y desea vender adicionalmente en el mismo ejercicio un terreno que fue adquirido antes del 1 de enero del 2004. Debe pagar el impuesto a la renta por dicha transferencia, sustente la posición en la cual no le corresponde pagar el impuesto a la renta por ganancia de capital obtenida por la venta del terreno. Esta pregunta 6 y 7 solo la vamos a mencionar. Se había, de repente, no sé, motivo de su siguiente control, es muy probable, porque ahora recién estamos viendo con la teoría de García Mollín, todo el tema histórico de la renta, de los impuestos, y que se entiende por renta, y además, bueno, las teorías, ¿no? Que son tres, o sea, en eso se resume su lectura. Pero como podrán ver, es la misma oración, pero hay dos posiciones, que va a depender del profesor en su control preguntarles, ¿no? Oye, si es que el autor tiene una posición, susténtame la posición en la cual no le corresponde pagar el impuesto a la renta, y la última es, pues, que sí le corresponde, ¿no? En la primera, diríamos que nos dice que ya ha obtenido, bueno, dos inmuebles en el transcurso de un ejercicio gravable, y que esta sería la tercera venta, ¿no? De un bien inmueble adquirido con anterioridad al 2004. Entonces, para efectos de que no les corresponde pagar el impuesto a la renta, pues diríamos que existe una norma expresa en la que se dispone, pues, ¿no? Que las ventas de bienes adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 2004 están inafectas, ¿no? Esa sería la respuesta. Bueno, se puede complementar y explicar, ¿no? ¿Por qué a partir del 1 de enero del 2004? Porque la ley del impuesto a la renta se publicó en el 2003, pero para efectos de la aplicación a partir del 1 de enero del 2004. Es una norma que está regulando un impuesto de régimen anual, por ende tiene que aplicarse desde el 1 de enero del 2004 en adelante. No podría ser una ley retroactiva. Es por eso si preguntan, oye, pero ¿por qué el 2004? ¿Por qué no puede ser antes? ¿Por qué no es después? ¿No? Es por eso, porque la ley nació en esa oportunidad y definitivamente va a grabar las acciones que se efectúen a partir de esa fecha en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos para la posición que no le corresponde? Pues que la norma dispone que la venta de inmuebles adquiridos antes del 2004 por personas naturales no van a estar grabados con el impuesto a la renta. Y la 7, que nos dice sustente la posición en la cual sí le corresponde pagar el impuesto a la renta, es que nos dice, ahorita no recuerdo el autor, pero en la lectura nos menciona que no es objeto de su control, por si acaso no se confunda, que está dirigida la inafectación y por ende el no gravamen de la venta de inmuebles adquiridos antes del 2004 únicamente cuando nos encontramos ante ganancias de capital. Pero en este caso, como ya hay dos ventas de inmuebles que han sido vendidos en el mismo ejercicio con anterioridad a este último, se entendería que ya no es una ganancia de capital, sino que estamos ante una venta que genera renta producto, y por ende ya la inafectación no aplicaría a este supuesto porque ya es una actividad habitual, y la inafectación, según ese autor, solamente está aplicándose a ventas o transferencias de inmuebles que generen ganancias de capital. ¿Me deja entender?
No me deja entender, si me deja entender, para explicarle de nuevo. Me confirmo. Y bien, buenas noches, sí, me quedó claro. Muchas gracias, Eduardo. Estupendo. Entonces, como ven, el doctor, eso es lo que va a consultar en sus controles y en sus exámenes, tanto final, me imagino. No sé si va a ser oral o va a ser escrito, pero es que asuman una posición y la puedan defender, ¿no? En este caso, la posición de que sí le correspondía de este autor es que, pues, les valido cuál es el autor, es de que como ya es una tercera venta, ya no es ganancia de capital y por ende la inafectación ya no le aplicaría. Pero en general lo que se usa es pues la de las 6, ¿no? Que sí está inafecto y no le corresponde pagar el impuesto. Bueno, ahí avanzamos las dos. Ahora, esto es para desarrollarlo en un Word, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Una persona es propietaria de una oficina que utiliza como su centro de labores y de una cochera y un depósito. Nos dice que estos están ubicados en un mismo edificio y se encuentran inscritos en partidas registrales independientes, que eso es lo usual, pero están sujetos a la ley, al régimen de la ley 27157, que es la que ya hemos conversado, y nos dicen que su adquisición fue en el 2020. Además, tiene 5 terrenos y en el 2021 vende uno de los terrenos que adquirió en el 2015 y luego vende en el 2021 otro terreno adquirido en el 2018. Y nos preguntan qué renta se va a generar en el ejercicio 2021 si después de estas dos operaciones, pero en el mismo ejercicio 2020, vende la cochera y el depósito, quedándose únicamente con la oficina. Ok, venta de, pero nos dice en el 2020. Debe ser 2021. Debe ser 2021 porque no sería pero en el año 2020 nos diga, ¿no? O bueno, podemos hacer los dos cosas, en realidad no hay problema. Solamente nos dice que cuál sería el régimen aplicable tanto a la cochera y al depósito. Ese es el último caso. A ver. Un segundo, please, tengo un mensaje. Ya. Perdón, ahora sí. Disculpe. Bueno, lo que me dice es que la persona es propietaria de... Ya tiene como propiedad una oficina, una cochera y un depósito. Una oficina, una cochera y un depósito. Ahora, ventas en el año 2020, que fue lo que me señaló, y ventas de 2021. Ya, pero además de esto, también posee
Nos dice que la oficina, tanto la cochera y el depósito las obtuvo, las adquirió en el 2020. Es propietario de 5 terrenos. Tiene 5 terrenos. Y en el año 2021 vende uno de los terrenos. Acá si ustedes ven, o sea, la información de la adquisición de un terreno es innecesario. ¿Por qué? Porque un terreno jamás va a configurar como una casa habitación, en ninguno de los casos. Entonces, es únicamente una información distractora, ¿no? Los omitimos en el caso de los terrenos. Bueno, y tampoco la oficina que está dedicada, ahí nos indica que incluso está dedicada como su centro de labor, pues tampoco se entendería que es una casa habitación, ¿no? Nos da esa información para entender lo que no se va a configurar como una casa habitación, y la cuchara del depósito tampoco puede ser. Esa información sí nos puede servir, pero la información de que se han adquirido los terrenos en el año 2015, pues innecesario porque no puede configurar como casa habitación. Entonces nos dice, si en el año 2021 vende uno de los terrenos, ya ok, vende un terreno, ¿qué pasa con este terreno? Está grabado con el 5%, ¿no? Es ganancia de capital. Capital, ok. Después nos dicen que en el mismo año vende otro terreno que lo adquirió en el 2018 innecesario. Segundo terreno también va a ser ganancia de capital. Ahora, ¿qué rentas se van a generar si después de estas dos operaciones, pero en el mismo año, chicos, acá tiene que ser sí o sí 2021, o sea, no podría ser año 2020, ya. Vamos a entender que esto es 2021, vende la cochera y el depósito y se queda con la oficina. Chicos, esto es sencillo. ¿Qué régimen tributario aplica a la venta del depósito y de la cochera? Espero sus comentarios. Viviana, consideraría que es de tercera categoría, porque ya estaría dentro de lo habitual y sería 29.5%. Gracias por la participación, Eduardo, ¿verdad? Eduardo. Tienen claro de que la tercera venta es correcto. Adquirimos la condición de habitual. Sin embargo, lo que falta afinar, y es cuestión de repasarlo porque son casitos específicos, es recordar en qué casos no computan habitualidad, pero sí pueden ser habituales. Este es el caso. El caso del depósito y la cochera va a ser habitual cuando yo ya por mis ventas anteriores ya tengo mi condición de habitual y sigue esa suerte, digamos, de lo principal, ¿no? Mi condición de habitualidad. Pero en este caso, como el depósito y la cochera, que si bien es la tercera y cuarta venta, debería contabilizarse o computarse, ¿no? Este es primera venta, segunda. Sí, claro, Pablo, te escucho. En ese sentido, creo que si primero, en vez de vender el depósito y la cochera, antes se hubiera vendido la oficina, ahí ya el depósito y la cochera ya tomarían la condición de habitual, ¿no? Por Si es que supuesto. primero se hubiera vendido la oficina. Ajá, muy bien, Pablo. Ya, entonces, terminamos este caso y precisamos lo de Pablo. Como la primera y la segunda venta se computan porque son ventas ordinarias, no son particulares, no son ninguna excepción, no es casa habitación, es un terreno, no es obtenido a causa de muerte, se entiende que las dos primeras sí computan, primera y segunda venta. Sin embargo, la tercera es un depósito y una cochera que están registrados en esta ley de propiedad, no recuerdo el nombre porque es muy largo, pero se nos señala la norma, y justo eso es lo que pueden precisar de repente en su respuesta cuando les venga un ejemplo así, es que tienen que resolver, ¿no? Esta tiene tantas propiedades, vende, qué tratamiento le aplica a la primera, qué tratamiento le aplica a la segunda, pero
en este caso, como todavía no ha adquirido la calidad de habitual, va a mantener su calidad, tanto en la venta del depósito como cochera, de no habitual, porque ellos no computan. Entonces, también va a ser ganancia de capital 5%, ambos. Pero Pablo me dice, Viviana, o sea que si en todo caso, si el señor hubiera vendido antes el departamento y después, ¿no? La cochera y el depósito, acá sí, pues, vende el departamento que es su oficina, ¿no? Vende la oficina, se entiende que esta no es casa habitación, no es nada, ya me puse en esos supuestos para responder eh, correctamente. Entonces, aquí sí se computaría una tercera venta, ¿no? Entonces, en esa tercera venta que hay, ya renta producto. Estamos hablando de enajenación habitual. Y si es renta producto, hay un grado del 29.5 a esta persona. Ahora, si yo vendo después el depósito y la cochera, estos no computan, ¿no? O sea, ya no nunca computan. Pero como se adquirió de forma anterior la calidad, estos ya no son ganancia de capital. Esto pasa a ser renta producto. Y también van a estar grabados con el 29.5. Así que es bueno que hayamos tenido también la participación de Pablo para saber los dos escenarios, ¿no? Esto es importante no solamente para su clase, sino para su vida en general. Así que cuando tengan todas las propiedades posibles, infinitas, y se dediquen incluso a esta actividad, pues van a decir, solo voy a vender 2 al año para ya no, que no me tribute tanto. Entonces, es un negocio rentable. El de los vehículos también, porque es difícil como que no está grabado y es difícil de identificarlo. No es tan fácil. Y bueno, eso es el 8, ¿no? Ahora, el último, muchas gracias, chicos, están participando muy bien, estoy anotando. Viviana, una duda, disculpa, con respecto al otro. ¿Tiene Claro. algo que ver la información cuando dice que son predios completamente independientes con el tema de su registro? Ya, eso también es una información que tal vez nos detallen o lo incorporan con la finalidad de que nos haga dudar de la respuesta, ¿no? Del tratamiento que se le aplica a cochera y que se le aplica al depósito. Cuando ustedes revisen, y seguramente lo han hecho, partidas registrales, es común que estas estén distribuidas mediante partidas registrales distintas, que se vendan, que cada una tenga un monto, ¿no? Que no se venda como una sola propiedad, pero al estar inscritos en este régimen se entiende que es como si fuera uno solo. O sea, la información de que estén inscritos en partidas registrales independientes es correcto, es cierto, es lo normal, pero recuerden que para efectos tributarios, incluso con lo que hablábamos hace rato con el doctor, ¿no? Que nos dice el Código Civil acerca de la transmisión de los bienes de una persona que fallece desde ese momento en adelante, ¿no? Recuerden que las normas tributarias tienen particularidades en general. Ellos se ponen, o sea, la norma tributaria se pone siempre supuestos, que son juris, no, acá no hay tanto, jure de jure en general, y pues las normas que se apliquen en este caso en registros públicos, ¿no? De inmuebles y su incorporación a nivel registral no afecta para nada el tratamiento tributario que tienen, ¿no? Lo único importante acá es que nos dicen que están sujetos al régimen. Si no están sujetos a este régimen, por supuesto se entendería como propiedades independientes, ¿no? Ahí lo que yo podría decir es, oye, esta cochera no es no puede ser una casa habitación, porque eso también te lo señala, ¿no? Pero claramente lo importante es que estén sujetos al régimen y que esta información que en realidad sí están inscritos en partidas registrales independientes es correcto, no es falso, ¿no? Pero no perjudica para nada su tratamiento. Por el contrario, eso es. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Muy bien. Estas veces tus participaciones. Ya. Ahora, nos dice, acá ya viene con tema de un poco mezcladito, el tema de si es casa habitación. A ver, vamos a desarrollarlo ya. Juan Pérez
La primera vez, yo siempre voy a la pregunta que les corresponde pagar por estas operaciones. Quiere todo, o sea, que yo delimite Pablo, ¿has levantado tu mano? O me parece. Sí, querías comentar algo. Ya. Bien. No, le había dejado levantado, perdón. Ya, no te preocupes. Bueno, lo que quieren, como ustedes ven, es determinar el tratamiento tributario de todas las operaciones. Ahora vamos a ver. Juan Pérez realiza las operaciones de venta en el transcurso del ejercicio 2020. Perfecto, es un ejercicio. El 25 de julio vende en 1.500 soles un inmueble de su propiedad, el cual adquirió en el 2017 a 750.000 soles. Hay una ganancia de 750.000 soles y nos dice, bueno, acá está la información importante, porque siempre podemos deducir, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con esta primera venta? Estaría inafecta por ser casa habitación. Sí, por supuesto. Pese a que hay una ganancia de 750.000 soles, ¿no? Y que, bueno, cumple, se entiende, con los requisitos, ¿no? Para que constituya casa habitación. Ahora, déjame ver un momento esto. Vale, perdí. Pero quiero validar un tema. Ya, perfecto. Ahora, nos dice que en ese mismo ejercicio, en septiembre, vende 2 inmuebles que los tenía como oficinas que ha adquirido como herencia. Ahora, el precio de venta de los 2 inmuebles, ahora sí lo vamos a hacer en Word porque esto creo que tiene importes, ¿no? Ya. Bien, para efectos, la primera venta, ejercicio 2020, ejercicio 2020, primera venta, casa habitación, ustedes lo harían mejor, por supuesto, ¿no? Estableciendo que es casa habitación, por ende el amparo de tal, no corresponde gravamen, está inafecta la operación. Y así que ese ingreso entra en su totalidad a los bolsillos del vendedor. Ahora, por la venta de septiembre de 2020, nos dice 2 inmuebles adquiridos como herencia. Los ha adquirido. Ya, adquirió los 2 en herencia de 2 inmuebles. Ahora nos dice que vende 2 inmuebles adquiridos por herencia. Nos dice que el precio de venta de los 2 inmuebles es, entiendo que por la totalidad de los dos es 950.000. 950.000 soles. Precio de venta. Precio de venta. Ahora, el causante que le dejó la herencia falleció el 1 de abril del 2016.
En los registros públicos figura inscrita una escritura pública de transferencia de propiedad en virtud de la cual adquirió los hechos inmuebles a 700. Esta adquisición se produjo por el causante el 25 de mayo del 2012. Para estas operaciones, en lo pertinente, la información que figura en las normas que se adjuntan ya. Primero que nada, esta primera operación de la venta de la casa habitación computa para efectos de habitualidad. No, chicos, ¿ya? No computa para habitualidad. ¿Quién levantó su mano? ¿O comentario? Comentario. Ya, perfecto, Pablo. Sí, no computa para el tema de la habitualidad. Por ende, no vamos a estar acá ante un caso que genere uno de los 3 casos que va a estar grabado con el 29.5. No sé si de acuerdo. No. Ahora, en el caso de los bienes adquiridos con ocasión de fallecimiento del causante, tampoco vamos a estar ante ventas habituales. Acá no va a existir una venta habitual. ¿Qué es lo importante de este caso? En realidad es saber cuánto le toca pagar a esta persona por las 2 ventas de estos 2 últimos inmuebles, porque la primera no va a estar grabada. Pero, no sé si, creo que ya lo vimos con el doctor, o no lo vieron. Sí lo vieron. Ya, para esto es un ejercicio muy simple. Ustedes saben que se tributa sobre la ganancia, no sobre el ingreso. Entonces, en esta herencia de los 2 inmuebles, este señor lo está vendiendo a 950,000. Eso quiere decir que su ganancia es 950,000. ¿Qué tendría yo que tener? La información del costo computable. Es decir, ¿cuánto costó esa casa? Es cierto, a él no le costó la casa, porque lo adquirió a causa de muerte, pero sí a su propietario anterior le costó un importe, ¿no? Y si hubiera sido él antes de morir, ponte que le hubiera costado 500,000 soles, las 2 casas, y los vende a 950,000 soles ambas casas. El señor no va a tributar por 950,000, sino va a tributar sobre la resta, que sería la ganancia, 450,000 soles. Entonces, ¿qué es lo que les conviene a las personas a quienes adquieren una propiedad a causa de herencia? Que se sustente el costo computable, o sea, el importe que en su oportunidad el causante pagó. ¿Y cómo es que se puede, obviamente, demostrar eso? Con la partida registral, ¿no? Del inmueble. Cuando era propietario todavía, pues el causante. Entonces, si no hubiera este documento que señala acá, en los registros públicos figura una escritura de transferencia de propiedad del causante, que el causante adquirió dichos inmuebles a 750,000 en el 2012, el causante, es decir, quien le dejó estos 2 inmuebles a esta persona. Si no hubiera este documento, esta escritura, bueno, no escritura, esta partida registral, porque inscribe la escritura, el señor tendría que pagar 950,000 menos el costo 0. ¿Por qué? Porque no pudo sustentar el costo de adquisición de esa propiedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a pagar impuesto a la renta sobre una base mayor, lo cual le va a afectar enormemente, ¿no? Porque, bueno, dirás, bueno, es una propiedad que no le ha costado, pero de todas maneras va a pagar de forma innecesaria. Sin embargo, como en este caso que nos dice que sí hay una partida registral, se le va a reducir la base, que es 750,000, y nos va a quedar 200,000 como base imponible del impuesto a la renta. A esta base imponible, da igual si se ha vendido una propiedad y gane 100,000 por la primera y 100,000 por la segunda,
¿Por qué? Porque si yo le aplico el 5%, o sea, da igual el resultado, que yo lo obtenga de forma independiente en estas dos que de forma conjunta, como lo ha hecho el doctor en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a aplicar el 5%. ¿Cuánto va a salir? ¿4.000 soles? No sé, pero ahí lo saca. Y ese va a ser el cálculo, me van a decir por qué es importante en este caso, ¿no? ¿Qué tendríamos que responder? ¿Cuál es el tratamiento de la primera venta? Que está inafecto porque es casa de habitación. Que el total de los 750.000 que ganó, pues no, va a estar en efecto, no hay problema. Y en el caso de la segunda, vamos a explicar y detallar con base en la base normativa que sí se está cumpliendo con el requisito de sustentar el costo computable de la herencia, del bien inmueble adquirido por herencia, y por ende sí se puede reducir los 750.000 que le costó al causante. Y únicamente se va a tributar el 5% sobre la ganancia efectiva que se le está aplicando al heredero, que sería, muchachos, ¿cuánto es? ¿4.000 soles? Bueno, no creo que sea 40.000 soles, sería mucho. 10.000 soles. Ah, ya, genial, 10.000. 10.000 soles. Ya. Y ese sería el pago que está haciendo por concepto de impuesto a la renta de segunda categoría por la segunda y tercera venta, que como ustedes saben, ninguna de las tres computa computa para el tema de la habitualidad, sino que todas van a ser ganancias de segunda categoría, que claramente esta va a estar inafecta, pero que esta no computa, sin embargo, va a estar grabada con el 5%. Eso sería su respuesta, más o menos como lo tendrían que responder una por una, y sí sería bueno que hagan mención a la norma o que no ejemplifiquen, sino que apliquen la norma al caso en concreto y expliquen que sí se está sustentando, ¿no? E incluso pueden decir, ¿no? En caso no se hubiera tenido la partida de registros públicos, pues lo que correspondía es que ese 5% se aplica al 900, al precio de venta total, ¿no? Entendiéndolo todo como ganancia, 950.000. Y ahí imagínense el importe que hubiera ascendido a más de 100.000 soles el impuesto. Entonces, por eso es bastante importante y es por eso que tiene este fin, esta pregunta, ¿no? Cada uno tiene fin para que identifiquen más que nada las particularidades, ¿no? De lo general, usualmente el profesor no va a preguntar. Para eso es. ¿Se ha entendido más o menos cómo el profesor hace las preguntas de los controles y del parcial y final? Sí. Ya, perfecto. Con eso acabamos los casos. No sé qué vamos a hacer la siguiente semana, pero sería bueno reforzar el tema de la venta de bienes de las sociedades conyugales, que es algo que no ha estado muy desarrollado hoy, pero que sí lo hemos visto en la clase. Así que voy a tratar de poner 1 o 2 casos que ejemplifiquen qué es lo que pasa y continuar con lo que también el profesor hace. Por temas en realidad es cuestión personal. Hoy no voy a tomar asistencia, entiendo que de repente algunos de ustedes están en la toma, no sé cómo ahorita no estoy muy utilizada, pero hoy día no se va a, es como que todos asistieron hoy día, ¿sí? Es solamente por hoy, por cuestiones muy personales y porque valoro que hayan asistido, entiendo que también tienen responsabilidad social ahí con la universidad, pero de todas maneras, no crean que por eso siempre va a ser así, ¿no? Así que gracias chicos por sus participaciones. Ya la siguiente semana sí va a haber control. Y nada, eso nomás. Muchas gracias por su participación, los estoy anotando siempre. Para ustedes, como yo les he dicho, para el final de año, el profesor toma muy en cuenta quiénes sí han estado en clase, ¿no? Hacemos preguntas, porque usualmente, o sí se acuerda de sus caras, pero usualmente nos pregunta, ¿no? También para el tema incluso de ser un poco más estricto con el tema de las preguntas si es que es oral. Así que participen, chicos. Lo están haciendo muy bien. Seguro les va a ir bien en su control y si tienen alguna duda la pueden dejar en el grupo y yo cuando tenga tiempo pues la trato de resolver y así también nos ayudamos todos, ¿no? Gracias, chicos. Buenas noches. Hasta la semana. Buenas noches, gracias. Noches, gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.